Hola a todos, en esta clase vamos a ver los problemas de una economía sobrecalentada. Las tres partes van a ser, primero ver otras situaciones en las que una economía puede estar en problemas, segundo ver la situación de una economía sobrecalentada y sus problemas, y tercero las políticas económicas que se pueden llevar a cabo para solucionar esta situación. Entonces la primera parte es recordar qué otras dos situaciones puede tener una economía en su conjunto en la que está metida en problemas. Lo primero es cuando ha habido una recesión de demanda, cuando la demanda agregada es insuficiente para comprar toda la producción de la economía y eso hace que el desempleo sea alto. En este caso, el principal problema es una reducción del crecimiento de una economía y un elevado desempleo. La política económica que hay que llevar a cabo también está clara, hay que estimular la economía, ponerle estímulos monetarios y estímulos fiscales y para salir de esa recesión. La segunda posibilidad era que una economía tuviera otro tipo de problemas mucho más complicados, que es problemas del tipo de una shock de oferta. Cuando una economía sufría un shock de oferta, es decir, que costes muy importantes de la economía subían, muchas veces relacionados con los costes de los alimentos y los costes sobre todo de la energía. Al tener costes mayores, las empresas tenían que ir subiendo sus precios, pero a la vez reducían su producción. Esa situación en la que se producen las dos cosas negativas a la vez, por un lado suben los precios y sube la inflación y por otro lado cae la producción y sube el desempleo, los economistas la bautizaron en los años 70 con el nombre de stagflación. En este caso, la política monetaria, la política a llevar a cabo es mucho más complicada, porque se encuentran en un dilema. Si quieren reducir la inflación, sube el desempleo, y si quieren reducir el desempleo, sube la inflación. Eso ya vimos esas dificultades en las que se encontraba la política monetaria. La segunda parte es ver la clase de hoy nos centramos en qué tipo de problemas tiene una economía cuando está en un escenario de economía sobrecalentada. Una economía está sobrecalentada cuando la demanda agregada de la economía es excesiva respecto a su capacidad de producción. Cuando la economía tiene una capacidad de producción que la marca el PIB potencial y la demanda agregada está por encima, en ese caso se dice que la economía está sobrecalentada. Si interpretamos el PIB potencial como el límite de velocidad de una economía, pues lo que está ocurriendo es que se ha apretado el acelerador en exceso, que la economía, las compras agregadas están por encima de ese límite de velocidad, y el problema es que eso lleva a una presión a que suban los precios. El por qué se puede haber llegado a esta situación puede haber dos cauces. El primero, que un sobreoptimismo en la economía haya llevado a que los hogares, las empresas hayan sobreinvertido y haya llevado a esa situación de exceso de demanda agregada. Y la segunda es que las políticas monetaria o fiscal, o ambas a la vez, pues hayan sobreestimulado la economía, hayan puesto excesivos estímulos fiscales o excesivo dinero en la economía y la hayan llevado a esta situación de exceso de demanda agregada. Muy bien, ya hemos situado el problema. El segundo paso es que dos fenómenos se dan en esta situación. El primer fenómeno es que al ser la demanda agregada tan elevada, el desempleo no es un problema, es decir, las empresas sí que reciben compras y están creando mes a mes muchos puestos de trabajo y el desempleo está reduciéndose. De hecho, tanto se reduce que puede incluso estar por debajo del desempleo natural, y también se dice que el mercado de trabajo está sobrecalentado. Esto es bueno, pero da lugar a lo siguiente: cuando el mercado laboral está sobrecalentado, los trabajadores tienden a pedir mayores subidas salariales, los salarios tienden a subir en esta economía y eso lleva a que se traslade esa inflación de salarios, se traslada a los precios y se convierte en inflación de precios, y nos encontramos con un problema, y es que los precios en esta economía empiezan a subir a ritmos superiores a los deseables. Es decir, la economía se encuentra pues en un territorio incómodo que crea problemas y crea ruidos en esta economía. Ya estando en esta situación, ¿cuáles son las políticas a llevar a cabo? Bueno, las políticas van a tener que ver con enfriar la economía.
La situación de la economía es que tiene demasiado dinero, que generan demasiadas compras para demasiado pocos bienes. Así que lo que hay que intentar no es no es aumentar la producción, porque eso ya son políticas de largo plazo, sino reducir la demanda enfriando la economía. Y tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que este sobrecalentamiento sea temporal y que no sea excesivo. Y en este caso basta que el Banco Central pueda subir un poco los tipos de interés para frenar el ritmo de los préstamos y el ritmo de las inversiones. Se dice que el Banco Central echa el freno. Echa el freno es simplemente que sube los tipos de interés para rebajar la demanda agregada, y si lo hace en la cantidad suficiente, pues la economía vuelve a una situación cercana a su PIB potencial y el problema está solucionado. El segundo escenario es más complicado y es cuando la situación parece permanente. Es decir, que los altos precios, la inflación se empieza a alimentar a sí misma, porque en los nuevos contratos de trabajo los salarios se piden más altos, y al pedirse más altos, eso se traslada a precios, y con los precios más altos los trabajadores tampoco quieren perder su poder de compra y vuelven a pedir salarios más altos, y en este caso la inflación se dice pues, que está muy engranada en la economía o muy arraigada en la economía, que se convierte en persistente. La situación aquí entonces es más complicada, porque una vez la inflación es persistente, se alimenta a sí misma y puede subir a tasas del 10, del 15%, es decir, a territorios ya muy altos, y en este caso para rebajarla no basta apretar un poquito el freno, era subir un poquito el tipo de interés, sino hay que hacer grandes subidas de los tipos de interés, de forma que el tipo de interés suba tanto como puede subir la inflación, de forma que el tipo de interés real no sea negativo. Es decir, que si la inflación subiera al 15%, el tipo de interés nominal hay que subirlo al 15%, y eso crea una recesión ya profunda. En inglés tiene un crash, un accidente en la economía. Eso se concreta en que el desempleo va a ser muy alto durante mucho tiempo, es decir, que la tasa de sacrificio por bajar cada punto de inflación se está pagando en un alto desempleo durante mucho tiempo. Y por lo tanto, la enseñanza es que para que la inflación no se convierta en permanente y no suba a niveles altos, en cuanto empiezan a aparecer el problema, y aún es temporal y aún no se ha trasladado a las expectativas de futuro, es decir, que no todo el mundo está esperando ya para el futuro que sigan subiendo los precios, el Banco Central actúe cuanto antes y puede solucionar el problema sin crear una grave recesión. Cuando hace este tipo de política de solucionar problemas sin crear una grave recesión, se dice que el aterrizaje ha sido suave, es decir, que consigue disminuir la inflación sin aumentar el desempleo. Cuando estamos en el escenario permanente, y para rebajar la inflación tiene que subir mucho el desempleo, pues se utiliza el término que el aterrizaje pues es duro, que la economía y muchas personas van a sufrir con el alto desempleo. En conclusión, tenemos una economía sobrecalentada. Es el tipo de problema económico que ocurre cuando en el conjunto de la economía la demanda agregada está por encima de ese PIB potencial, que es el límite de velocidad de la economía, y por lo tanto crea una presión sobre los precios y la inflación empieza a subir y a ser un problema. Es una inflación, por lo tanto, relacionada con la demanda, con la excesiva demanda. Y los economistas lo traducen en la frase que en esta economía hay demasiado dinero para demasiados pocos bienes. En la segunda parte, la política a llevar a cabo, pues depende si es temporal la situación, el sobrecalentamiento, y no es excesivo, basta subir un poco los tipos de interés y que el aterrizaje sea suave, que no provoque una recesión, o si la provoca, que sea muy suave. Y en el caso de que sea permanente, de que la inflación, que es el peor escenario, se convierta en una inflación persistente y se alimente a sí misma, y todo el mundo suba los precios porque espera que todo el mundo lo suba también, en ese caso el aterrizaje puede ser duro, y un aterrizaje duro es que los tipos de interés hay que subirlos mucho
por lo menos tanto como haya subido la inflación, y eso crea una enorme recesión en la economía. Muy bien, pues esto sobre la economía sobrecalentada. Hasta la próxima.